8. En la zona más desnuda de la reserva, el viejo Ol Kalou y Orionga habían buscado sitio para el asiento de su clan. Los Masái, hijo de los grandes espacios áridos, desconfían de las tierras boscosas. Por eso, la elección de Ol Kalou y de Orionga había recaído sobre una pequeña eminencia, regada por un manantial que dominaba desde lejos la llanura rasa y seca. Ninguna pista conducía al lugar del campamento, pero el terreno permitía la aproximación de un vehículo. Gracias a ello, al rayar el día, estuvimos a la vista de la colina pelada sobre la cual se dibujaban siluetas negras. Ahí están, exclamó Patricia, a medias inclinada fuera de la portezuela. Volvió a sentarse a mi lado y dijo sonriendo: observe a nuestros dos negros, no están contentos. ¿Y sabe por qué? Bogo tiene miedo. Naturalmente, es un kikuyo. ¿Y Kioro? Oh, ese no teme a los Masái. Está furioso contra ellos. Los mataría a todos. Kioro pertenece a los Wakamba, que son muy bravos y que han estado siempre en guerra con los Masái. Estábamos al pie del montículo. Patricia se lanzó fuera del coche. El sol se elevaba en su gloria sobre la maleza, pero un olor espeso de establo mal tenido, de estiércol, infestaba el aire tan liviano de la aurora. Venga pronto, me gritó Patricia. Ya comienzan. Me arrastró a lo largo de la débil pendiente hasta la cima de la eminencia. El suelo era plano y tenía la forma de un óvalo grosero. En su contorno se habían plantado barreras de espinos en dos filas atravesadas por ramazones. En el interior de esta cerca podía verse una masa amarillenta, densa, pegajosa y de un hedor repelente. Provenía de la boñiga de vaca semilíquida. Los negros, hombres, mujeres y niños, trituraban, mezclaban con los pies, batían esta inmunda materia. Patricia se dirigió hacia ellos hablándoles en su propia lengua. La sorpresa de oírla en boca de una niña blanca impresionó al principio a estos individuos feroces. Luego, aún los más cerrados, los más crueles, reflejaron en sus rostros una expresión más suave. Las mujeres prorrumpieron en risas agudas y los chicos en gritos de alegría. Busqué con los ojos a Orionga, pero no vi a ninguno de los tres morones. Sin embargo, el viejo Ol Kalou estaba allí. Lo saludé, me reconoció y dijo: Cuajeri. Luego, con una señal, ordenó a los suyos proseguir su tarea. Ráfagas de aire fétido se esparcían cada vez más fuertes, más espesas. Yo retuve la respiración. Patricia, como si nada. Sus ojos brillaban de placer. Los Masái son muy astutos e inteligentes, dijo. Mire que construir viviendas con bosta de vaca. Se comprende, no viven nunca en el mismo lugar y no tienen una pala, una herramienta, nada. Entonces, han inventado eso. Su rebaño permanece todo un día, toda una noche, allí donde ellos desean acampar. Después amasan y preparan ese material. ¿Y qué hacen luego? Pregunté. Va usted a verlo. Atención, ya comienzan. Algunos hombres clavaban estacas alrededor del cieno pegajoso y las unían con zarzos y arcos hechos con ramas que, gracias a sus espinas, se enganchaban las unas con las otras. Las disponían en óvalos siguiendo la forma del terraplén que dominaba la pequeña colina. En muy poco tiempo, una especie de embarrado tupido se extendía a lo largo de la meseta. Era muy bajo, solo llegaba a la cintura de los que lo plantaban, y estaba totalmente erizado de espinas. El viejo Ol Kalou dio una orden y todos, hombres, mujeres y niños, se pusieron a extraer con las manos la materia blanda y tibia que habían amasado y a extenderla sobre los ramajes aparejados de antemano. Esta pasta oscura, todavía líquida y de una pestilencia espantosa, se escurría, se aglutinaba a lo largo de los zarzos y se iba transformando en un muro y pegada a los arcos formaba un techo. Hombres, mujeres y niños consolidaban la primera capa lo más rápidamente posible, regándola y espesándola con nuevas tiradas de bosta disuelta. El sol en pocas horas lo va a endurecer todo. ¿No es admirable?, comentaba Patricia. Enjambres de moscones se allegaban.
premiosos, zumbadores, hasta el lugar. Regresemos, dije, no hay nada más que ver. Un momento, le ruego. Yo me divierto en grande, exclamó ella, uniéndose a unas muchachitas masái que la asaltaban con parloteos y risas. Luego volvió corriendo. Escuche, escuche, estas chicas creían que estábamos casados. ¿Quiénes? Usted y yo. Hizo una pausa para gozar mejor de mi asombro. Luego trató de explicar. Estas chicas no son mayores que yo y muchas ya están casadas, como es costumbre entre los masái. Las otras esperan para ser desposadas a que los hombres jóvenes del clan hayan terminado su periodo de morani. A propósito, ¿dónde están los moranes? Allí. Y me condujo al borde de la plataforma opuesto al que habíamos tomado al venir. Al pie de la eminencia y oculto por ella, el rebaño de los masái se encontraba encerrado dentro de una cerca de espinos de forma cuadrada. Entre el ganado se veían brillar, bajo los rayos del sol naciente, 3 lanzas y 3 cabelleras cobrizas. Bajemos, ordenó Patricia. Los moranes acababan de acorralar el ganado contra una portezuela móvil hecha de ramas enmarañadas que daba acceso al cercado. Patricia contemplaba extática a esos jóvenes guerreros, quienes por su parte no se dignaron concedernos la menor atención. En otro tiempo, comentó Patricia en voz baja y como enronquecida, un morane, antes de ser considerado un hombre, antes de tener derecho a una mujer, debía matar un león, y no de lejos ni con un gran fusil, sino con su lanza y su cuchillo. El ganado, ya acomodado, estaba listo para salir del encierro, pero sus jóvenes cuidadores no levantaban aún la portezuela que obstruía la entrada. Cada uno de ellos se aproximó a una vaca y con la punta filosa de su lanza hizo una incisión superficial en el cuello de la bestia. Arrimó entonces la boca a la herida fresca para beber de ella a largos sorbos. Después todos aplicaron una mano sobre el tajo y esperaron a que volviera a cerrarse. Las vacas como si tal cosa. He ahí todo su alimento, dijo Patricia, leche por la tarde y sangre por la mañana. La portezuela de espinos fue levantada y el ganado se encaminó hacia los pastos. Oriounga la conducía. Cuando pasó cerca de nosotros, lamiendo el hilito rojo que manchaba su labio bruno, arrojó sobre Patricia una mirada a la par desdeñosa y ardiente. Luego se alejó, soberbio como un semidios. Patricia permanecía silenciosa. ¿Volvemos al coche? Le pregunté. Si usted lo desea. La manyata, no más alta que los setos enmarañados, y a la que el sol ya le daba el color de tierra calcinada, especie de oruga morena recogida en sí misma, podía pasar por una ondulación de la maleza. Ahora que ya no sufría el asalto de las moscas y que el mal olor se evaporaba por encima de mi cabeza, comprendí mejor la admiración que había mostrado Patricia por esos ramajes y esos arcos sobre los cuales corría la bosta espesada. ¡Qué solución ingeniosa! La manyata, abrigo efímero, refugio sin consistencia, tan fácil de construir como de abandonar, era, sin embargo, la más bella de las moradas para estos eternos nómadas. Cuando todos nos ubicamos en el interior del coche, Patricia, entornados los párpados, parecía adormecida. A nuestro frente, a poca distancia, una nube de polvo en movimiento envolvía la vacada en marcha de los masái. Cuando la hubimos alcanzado, Bogo la soslayó de lejos. A cada costado de la tropa y por encima de la polvareda relucía la cabellera de un morani. A la cabeza y como nimbado por una nube, avanzaba el casco trenzado de Oriounga. Habíamos dejado atrás la sabana y corríamos por un camino carretero, ya entre macizos vegetales, ya a través del campo abierto o ya al pie de colinas boscosas. Patricia, el mentón apoyado sobre el reborde de la portezuela, observaba los animales que parecían multiplicarse y dijo, es la hora en que vuelven de beber. Tocó el hombro de Bogo y ordenó, vaya lo más despacio posible. Y dirigiéndose a mí, agregó, a un auto que hace poco ruido y no va ligero, los animales no le prestan atención, y no va ligero, los animales no le prestan atención, y usted no hable más. Asomada a la ventanilla, oteaba la maleza. Después de un largo recorrido a través de una zona llana y desnuda, donde se recreaban galopando rebaños enteros de cebras, nuestro coche había tomado una especie de senda natural que serpenteaba al pie de una débil ondulación de terreno cubierto de arbustos. Con seguridad, pocos hombres, blancos o negros,
Se habían aventurado por donde nos llevó Kioro, profundas quebradas, selva seca y crujiente, inmensas perspectivas que se perdían en montes misteriosos. Sin cesar y por todas partes se veía, se oía, se sentía galopes, brincos, huidas, relinchos, lamentos, murmullos, bramidos. Vivir a las criaturas de la selva entregadas a su instinto esencial. Era para todos, era para todas, para las más menudas y las más colosales, las más inofensivas y las más carniceras, la hora en que buscaban su alimento. Patricia hizo una señal a Bogo para que se detuviera. Estábamos entonces entre dos bosquecillos que nos ocultaban completamente. Abandoné el coche con el viejo cazador y con la niña. Bogo se quedó en el interior. Patricia y Kioro no me llevaban sino una pequeña delantera, pero eran tan rápidos, ligeros y silenciosos que en su modo de deslizarse, de correrse de una protección a otra, que no producían en su marcha ni un sonido, ni una sombra. Los tenía muy cerca y, sin embargo, tan alejados e inaccesibles como si hubiesen estado a leguas. ¿Y cómo descubrirlos en ese laberinto lacerante? Por dicha, Patricia, irritada sin duda de oírme pisar espinas y ramillas, señaló su presencia con un breve silbido. La encontré agazapada en el hueco de un montículo y sola. Le dije en voz baja, ¿y Kioro? Patricia respondió con su voz clandestina. Él conoce los lugares de caza de todas las fieras. Entonces, se detuvo porque acababa de elevarse y se prolongaba, al parecer hasta el infinito, una larga llamada, mezcla de grito y de canto bárbaro. Hice un movimiento como para levantarme y mirar. Patricia me retuvo por la manga. Por aquí, murmuró. Me incliné entre dos ramas. Sus espinas me arañaban las manos, la frente. ¿Pero qué importaba? Veía, sí, veía a Kioro arrimado a una acacia, aislado en la llanura y avanzando hacia él a saltos enormes, la melena al viento, un descomunal león. Era King. Cuando llegó al término de su carrera, se alzó con toda su talla y plantó las patas de adelante sobre los hombros de quien lo había llamado. Kioro fue quien encontró y salvó al león pequeñito y perdido, murmuró Patricia, y King no lo ha olvidado. Kioro oprimió un momento su cara mutilada contra el hocico del león, luego lo agarró por la melena y lo condujo hasta el matorral que nos protegía. King me olfateó, me reconoció. Luego hizo fiestas a Patricia. Es la hora de la caza, me dijo la pequeña. El viejo trampero tuerto nos dejó. Patricia, la mano asida de las crines de león, lo mantenía cerca de ella, y yo sabía, pero ¿de dónde me venía ese conocimiento? Que el negro, que en otra época fuera uno de los mejores monteros del África Oriental, iba a ejercer de nuevo su antiguo oficio, mas esta vez no trabajaría en provecho del hombre. La espera fue larga. Por contraste, todo lo que acaeció enseguida se desarrolló con una escalofriante rapidez. Un ulular agudo retumbó, luego otro y otro más. Un rebaño de búfalos que pasía en el fondo de la llanura se dispersó aterrado en todas direcciones. Detrás de uno de esos búfalos venía Kioro. Con sus gritos salvajes lo dirigía hacia nuestro abrigo. El animal, espumoso el belfo y martillando el suelo con sus cascos, pasó a lo largo de la maleza que nos escondía. Patricia entonces retiró la mano de la melena de King e hizo oír ese chasquido que yo recordaba tan bien y que habría bastado para arrojar al gran león contra mí. King, con solo un impulso, saltó por encima de las zarzas y, de golpe, tuve delante de los ojos el mismo cuadro que había visto en uno de los libros en que había aprendido a leer. Un búfalo lanzado en un galope frenético, cargando como jinete a un león cuyos colmillos le destrozaban la nuca. La fabulosa pareja se perdió en los matorrales entre una nube de polvo, y Kioro volvió a reunirse con nosotros. Entretanto, Patricia mantenía fija la mirada hacia el lado por donde había desaparecido el búfalo con King prendido a sus ijares. Súbitamente puso una oreja contra el suelo y escuchó. Terminado, sentenció poniéndose de pie. Vi con el pensamiento la caída del búfalo exangüe. A ti, que quieres tanto a los animales, dije a Patricia, ¿no te da pena todo esto? La pequeña me miró con asombro y repuso, también los leones necesitan alimentarse para vivir. Es verdad, asentí, y King ha de tener una familia. Patricia se puso repentinamente pálida y rígida.
Su boca tomó una inflexión lastimera. Creí que se le iba a escapar un gemido, pero se contuvo y, clavándome una mirada para mí indescifrable, dijo: ¿por qué no? Y en silencio nos encaminamos hacia el auto.